Listo, vamos a empezar el día de hoy, nuestra primera sesión uno, el tema de símbolos químicos, ¿ya? A ver, cuando hablamos de símbolos químicos, vamos a hablar, como dice su propio título, vamos a ver símbolos que le han dado al transcurso del tiempo a los elementos químicos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver símbolos que nos van a representar a los elementos químicos. Por ejemplo, como dice nuestra teoría, en el transcurso del tiempo se fue descubriendo los diferentes elementos químicos. Por ello, surgió la necesidad de representarlos mediante símbolos. Ya en nuestra próxima clase vamos a ver cuáles son esos elementos químicos. Por el momento, el día de hoy, vamos a ver qué símbolos se han utilizado desde inicio hasta nuestros tiempos. ¿Ya? Escucha lo que voy a decir, ¿ah? Los alquimistas fueron los primeros en idear una simbología. Entonces, si a ti te preguntaran en la práctica, ¿quiénes fueron los primeros en idear una simbología? Los alquimistas. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo punto que tú debes saber es el siguiente. Dalton, Dalton creó símbolos para poder representar las reacciones químicas que estudiaba. Berzelius inventó un sistema de representación muy simple, el cual emplea letras para representar a un elemento químico. ¿Ya? Ahora, tú te preguntarás qué es un símbolo químico. Chicos, un símbolo químico es una representación literal de un elemento químico. Por ejemplo, el elemento químico más conocido, ¿cuál es? Por ejemplo, profesor, el oxígeno, ¿sí o no? ¿No? Todos conocemos el elemento químico oxígeno. ¿Cuál sería su símbolo, por ejemplo? En este caso, la letra O. ¿Ya? Muy bien. Por eso los símbolos de los elementos se escriben en la mayoría tomando la letra inicial mayúscula del nombre griego, latino o alemán, de donde provienen, seguida de la segunda letra, tercera o última letra, escrita con minúscula. Por ejemplo, yo tengo el calcio. El calcio. El calcio es un elemento químico, pero si yo lo quiero representar con su símbolo químico, sería Ca. ¿De acuerdo? La primera letra sería la letra mayúscula C y la segunda letra, que es la A, sería con minúscula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. No olvides que Berzelius es considerado el padre de los símbolos químicos. Entonces, si a ti te preguntara nuevamente en una práctica, ¿quién es considerado el padre de los símbolos químicos? ¿Quién es? Berzelius. Muy bien, Berzelius. ¿Ya? Profesor, ¿y qué pasa si yo puedo encontrar un símbolo químico con una letra? Sí. Si el símbolo es una sola letra, esta letra se escribe con mayúscula. Si hubieran dos letras, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, ¿ya? Esto es lo que dice aquí. Si el símbolo son dos letras, la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, recordando, ¿quién es el padre de los símbolos químicos? Berzelius. A ver, Fabricio. Ya, Berzelius. ¿De acuerdo? Si te preguntara quiénes fueron los primeros en idear una simbología, los alquimistas, los alquimistas. ¿De acuerdo? Eso viene en tu práctica, por si acaso. ¿Ya?
Ahora, existe un personaje que creó sus propios elementos. ¿Quién fue? John Dalton. Él fue el que creó sus propios elementos, ¿ya? Pero así no más general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, John Dalton decía que el hidrógeno es una circunferencia y un puntito en el medio. ¿De acuerdo? Él dijo, bueno, yo al hidrógeno le voy a dibujar con una circunferencia y un puntito en el medio. Para John Dalton, eso era el hidrógeno. Por ejemplo, para John Dalton, el azufre era una circunferencia y una cruz. Para eso, su símbolo para John Dalton, eso era el azufre. Y para aluminio, para John Dalton, era una circunferencia y cuatro puntitos. Es decir, John Dalton creó sus propios elementos, sus propios símbolos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿de dónde provienen o de dónde la procedencia de los nombres de los elementos químicos? Claro, de la tabla periódica, pero esos nombres han sido tomados de varios puntos. Por ejemplo, han sido tomados de nombres científicos, han sido tomados de ciudades o lugares, han sido tomados de raíces latinas y han sido tomados de propiedades de los elementos. Por ejemplo, tú conoces, muchos han escuchado el elemento cobre. ¿De dónde proviene cobre? Proviene del cuprum, que es un nombre latino. Por ejemplo, el plomo proviene de plumbum, que es un nombre latino. Por ejemplo, el elemento químico americio proviene de la ciudad América, ¿ya? Por ejemplo, el europio, el elemento químico europio, proviene del nombre Europa. California, el elemento California viene de la ciudad de California. Entonces, hay elementos químicos que se han creado según el nombre de ciertas ciudades, ciertas raíces latinas. Por ejemplo, el nombre del elemento químico estenio. ¿De dónde proviene el estenio? Viene del científico Einstein. De ahí proviene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el radio. ¿De dónde proviene el radio? ¿De qué propiedad? Del rayo. ¿No? Entonces se han tomado ciertos nombres de elementos químicos para utilizar de la procedencia de otros puntos científicos, ciudades, raíces latinas o propiedad. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, eso sería los símbolos químicos. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Vamos a recordar un poquito para ya eh, hacerle un breve resumen, ¿ya? De lo que son los símbolos químicos. ¿Qué son los símbolos químicos? Es la representación literal de un elemento químico. Recuerda que es un símbolo químico, es la representación literal de un elemento químico. Pregunta, si un símbolo químico tiene dos letras, la primera, ¿cómo sería? Y la segunda, minúscula. Y si tuviera una sola letra, el símbolo químico, con mayúscula. Muy bien. Pregunta, ¿quiénes fueron los primeros que idearon una simbología? Los alquimistas. Muy bien. ¿Quién es considerado el padre de los símbolos químicos? Berzelius. John Dalton es el que creó sus propios elementos. ¿De acuerdo?
Muy bien, listo. Entonces, hasta aquí grabamos nuestra sesión número 1 de símbolos químicos.